Y bueno, vámonos a Estados Unidos. Fíjate que el día de ayer se dio algo histórico. Ganó una mexicana por nacimiento, o sea, no es una mexicoamericana, sino una mexicana mexicana, se llama Mayra Flores, nació en Tamaulipas. Ganó un asiento en el Congreso de los Estados Unidos por un distrito de Texas. Y lo más interesante, porque hay cosas muy raras, no muy raras, sino cambiantes, es que ganó por el Partido Republicano. Y le ganó a los demócratas que tenían más de un siglo ganando esa elección. O sea, son muchas cosas. Y según esto, es una comunidad muy hispana, el distrito donde ganó. Como 80% de latinos hay Ajá. allí, sí. Pues la verdad es que evidentemente la gran mayoría de los hispanos y latinos votaron pues, por esta mexicana de nacimiento. Se llama Mayra Flores, la republicana que será la primera mexicana en trabajar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y bueno, es realmente sui generis, porque primero, ¿no? O sea, son muchas cosas que han pasado. Primero, es la primera mexicana por nacimiento, porque seguramente sí hay muchos mexicoamericanos, o no muchos, algunos, pero esta es la primera mexicana por nacimiento. Otra es que gana, repito, por el Partido Republicano, un distrito donde siempre votaban por demócratas. Incluso la comparan con la elección donde Hillary Clinton, la última vez que hubo una elección, o sea, la comparan, ganó por 16 puntos Hillary Clinton en ese estado, bueno, en ese distrito. Y ahora, pues le da una voltereta muy fuerte y gana el Partido Republicano por 6 puntos a algo que, un distrito que, bueno, se consideraba 1000% demócrata. Esa es la otra, que es una mexicana postulada por el Partido Republicano, ganándole a los demócratas, que supuestamente apoyan a las minorías, como la mexicana y los afroamericanos. Bueno, pues le gana. Y la otra es que es una trompista. La verdad es que incluso, Mauricio, o sea, va a poner ahí o sea, tiene este tipo de cosas como God, Family, Country, ¿no? O sea, los republicanos son muy patrióticos. Ella está casada con un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Está en la frontera con Tamaulipas, encargado de la cuestión migratoria. Está en contra de la inmigración indocumentada, a favor de la migración normal. Incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, que se ha peleado con López Obrador, salió a apoyarla. Elon Musk votó por ella, ¿no? Es curioso. Y salió a señalarlo de manera muy abierta. La propia Omera se sorprendió que Elon Musk, yo no sabía que Elon Musk estuviera en ese distrito, pero bueno, que lo haya reconocido así. Y bueno, pues está a favor de las armas, ese tipo de cosas. Pero va a llegar allá. Y bueno, también es algo muy raro que está pasando, porque generalmente en los Estados Unidos nos quieren pintar de blanco y negro, ¿no? O sea, los republicanos son así, los racistas, antimigrantes, el muro, bla, 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 pro armas, y los demócratas son las prominorías, bla, bla, bla. Pero la verdad es que ya todo está cambiando, ¿no? Todo está cambiando y esto es muy claro, se nota muy claramente. Sí, es interesante, ¿no? Esto, lo que mencionas sobre sobre la llegada de, ¿cómo se llama? Mayra Flores. Mayra Flores. Mayra Flores. En el contexto también de lo que viene diciendo el presidente y lo que viene impulsando el presidente Obrador, no creo que ella en lo particular haya sido un resultado de esto. Porque bueno, fue muy pronto, el presidente tiene pues, unos cuantos meses apenas hablando sobre la importancia de impulsar, y más ahora en este último mes, de impulsar a políticos que se interesen por los temas de los mexicanos, incluso dando a entender que pues, lo ideal es impulsar a políticos de origen mexicano, para que lleguen, ¿no?, a contrarrestar también a los políticos que tienen mucho poder, los políticos de origen cubano, sobre todo porque los mexicanos tienen una mayor presencia en Estados Unidos que los cubanos.
Y este es el discurso que ha estado mencionando el presidente de cambiar a la clase política de los Estados Unidos, esta vieja clase política que sigue utilizando el discurso de la exclusión, que sigue montándose en la xenofobia para ganar votos, en la exclusión de Cuba, también acá, también criticando a los migrantes mexicanos, ¿no? Y al papel del país en este tema, que es lo que ha hecho finalmente Donald Trump. Y que tomen realmente las banderas que se tienen que tomar para ayudar a las personas. Esto es lo que ha venido diciendo el presidente Obrador, eso es lo que está buscando impulsar. Y también con esto, de alguna manera, fortalecer la influencia de México en la política estadounidense. Sobre todo porque si a los políticos de origen mexicano les preocupa lo que sucede en México, entonces escucharán con más atención lo que se diga desde México, incluyendo pues ahora lo de la migración, que es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Nosotros no vamos a apoyar a nadie que no apoye a los migrantes, que no impulse, que no quiera impulsar una reforma migratoria, que no quiera darle su lugar. No los vamos a apoyar, ha dicho el presidente. Pero bueno, a los políticos de la vieja guardia no les interesa esto. Pero a los que sí están tratando de llegar a estos espacios, pues sí. Y en el caso de Mayra Flores, pues es obvio que también tuvo el apoyo de muchos mexicanos que votaron por ella, ¿no? En esta comunidad hispana, latina, pero de ser de mayoría mexicana, porque está cerca de la frontera con nuestro país. Y llega ya a esta posición de poder. Ahora, la pregunta es cuál será su actitud, su comportamiento. Ya como congresista, sobre todo tomando en cuenta que es republicana, pero pues también en el entendido de que siendo de nacimiento mexicana, pues tiene mucha relación con nuestro país. Entonces habrá que esperar, es interesante el resultado, ¿no? Se está cambiando, se está empezando a mezclar, o sea, ya muchos mexicanos apoyan al republicanismo porque también los demócratas son unos hipócritas. Trump será un idiota, ok, pero por ejemplo aquí en México la verdad es que dejó mucho más en paz a López Obrador. Y es claro que con Biden hay una mucho más interferencia en nuestro país, hay mucha injerencia, más bien dicho, en nuestro país. Es obvio, evidente, o sea, acaba de llegar este cuate John Kerry hace apenas 2 días, ¿no? Y ya se lo quieren Salazar con una cuentota que quieren que paguemos $30 mil millones de dólares. Digo, eso no pasó con Trump, aunque sí, claro, Trump sacó este chantaje muy fuerte de que iba a imponer aranceles a los productos mexicanos si no se desplegar a la Guardia Nacional. Es unas por otras, pero ya también en Estados Unidos también se empieza a mezclar, ya deja de ser que el estereotipo, los hispanos siempre van a votar por los demócratas y los racistas blanquitos siempre van a votar por los republicanos. Ya no es tan así, o ya no es así, eso también debe quedar muy claro. Pero fíjate, Mauricio, otro ángulo. El día de ayer, 2 grandes cadenas televisivas empezaron a hablar sobre algo muy raro, la migración inversa. De que desde Estados Unidos han empezado a salir muchos estadounidenses de su país para venirse a México, ¿no? Fíjate. Del día de ayer, de entrada, Tucker Carlson en Fox News saca, ¿no? Esto, ¿no? Refugiados de Biden a estadounidenses empiezan con la migración inversa. Y le ponen así, un número mayor de excalifornianos están migrando fuera del país, ¿no? Y yéndose al sur de la frontera. Muchos están buscando una vida más relajada y más redituable en México. Más costeable, no tan cara, ¿no? No tan cara en México. Dice Tucker, muy influyente. Y bueno, Mauricio, saca uno que se llama de CNBC, ¿no? O tal, un reporte que así lo titula, ¿por qué los californianos están yéndose a México? Y entonces este es un reporte, ¿no? Un reportaje por así decirlo, de 15 minutos, por ejemplo, donde habla de esta pareja que vive en Mérida y bueno, dicen, bueno, ¿por qué están en México? Porque en California la vida es muy cara, es lo que están diciendo, ¿no? O sea, que tienen que pagar, no sé, creo que tienen que pagar una renta mensual $6,000, ¿no? Más o menos 120,000 pesos. Y que nada más en California pues tienen esos dos un cuartito y se van en Mérida y por la mitad de eso pueden tener una casa en donde están mucho más tranquilos y al final ellos que trabajan, ¿no? Como nosotros, crean contenido, bueno pues ganan en dólares y gastan en pesos, pues les va súper bien, les alcanza todo eso.
Entonces, es interesante que dos grandes cadenas televisivas hablen de este fenómeno, de la migración inversa, de que los estadounidenses están saliendo de Estados Unidos porque ya no es un, o sea, sí es un país, claro, importante, trascendental, pero para muchos estadounidenses ya tiene problemas de mucha división, verdadera polarización política, ahí sí, muy cabrona. La cuestión esta de los tiroteos, que también es algo muy común en Estados Unidos, ¿no? El crimen también, muchas cosas, y en particular la economía está muy mal. Y mejor se van a México, vienen a México, y si ven aquí tenemos nuestros propios problemas, claro, pero bueno, la vida es, dicen, más relajada, más tranquila entre todo. Y eso que el toca el calzón dice, no, y mejor se prefieren ir allá en un lugar donde hay muchos cárteles mexicanos y no sé qué. Bueno, sí, pero las que los estadounidenses pues van a vivir cerca de la playa y todo eso, ¿no? Por así decirlo. Pero es interesante este fenómeno. Genera, sí, ya empieza a generar estas dudas, yo creo, entre muchos estadounidenses, lo que están viviendo el día de hoy, porque el tema de la economía es un dolor de cabeza, es una pesadilla. Para Joe Biden no ha podido con la inflación. Ahorita ya con la subida de las tasas de interés, tú lo decías ayer, Nacho, los estadounidenses, Guantier, que hablamos de esto, los estadounidenses viven mucho del crédito, ¿no? Y al subir las tasas de interés, pues ahora ellos tendrán que pagar más. Son pagos que no tenían contemplados. También ahí tienes, como decías tú, lo de la renta o lo de las casas en sí. Hemos estado hablando también con el tema del hijo del presidente Obrador, pues los precios que tienen las casas allá. No es que sea una mansión, es que eso es lo que cuestan las casas allá. Y en general también, pues algunos gastos de vida que sí ganas en dólares, pero como dices tú, los pagas también en dólares. Los gastos son en dólares. Con el precio de la gasolina, ni se diga, también es otro elemento que sube y afecta el gasto familiar. Y en general muchas familias se han sentido presionadas por toda esta situación. Yo creo que justamente esto es lo que ha llevado a las televisoras a ver estos temas, ¿no? A decir, bueno, ya también hay mucha gente que nos está diciendo, ay, pues es que me gustaría vivir en un lugar que no fuera tan caro, o me gustaría que mi dinero me alcance, porque aquí ya no me está dando como me daba antes, como me alcanzaba antes. Y entonces se abre este escenario, esta posibilidad, sobre todo en el caso de México, en donde, bueno, el costo de vida es mucho menor, y si ellos tienen la oportunidad de trabajar de manera remota, pues todavía mucho mejor porque están ganando en dólares, como dices tú, y terminan gastando en pesos. Mira, vi un video hace como, ¿qué será? Ya tiene como unos 2-3 meses, justamente de este mexicano que vive en Canadá, se me fue el nombre, que aquí hemos hablado. Saúl Reina, que también él ya está en esta etapa, ¿no? En el que dice, miren, yo ya hice mi empresa, yo ya tengo mis trabajadores que se dedican a la construcción, yo ya me encargo de administrarla y ahorita ya la puedo hacer de manera remota. Y está haciendo lo que hacen los canadienses. ¿Qué es lo que hacen los canadienses en México, Nacho? Sabes que se vienen cuando hace frío, los famosos snowbirds, ¿no? Se vienen acá a México y se pasan como 4 o 5 meses en México y cuando hace calor se regresan unos meses a Canadá. Y ya está en eso. Y él dice, no, pues yo que trabajo un rato en mi computadora y ahora estoy aprovechando para visitar el país que nunca lo pude hacer cuando estaba acá en México y eso es a lo que me dedico ahorita, ¿no? Entonces, pues es la oportunidad que se sigue ofreciendo aquí en nuestro país. O sea, por más que digan, ay, es que están las alertas de viaje y todo eso, la verdad es que México sigue siendo un paraíso, aunque no les guste reconocerlo a la derecha. Sí, es interesante, ¿no? Y fíjate que también ese reportaje de CNBC que estuve viendo, también dicen que hay muchos estadounidenses, porque no solo es una cuestión de trabajo virtual o remoto, sino que trabajan en Estados Unidos físicamente, pero viven en México, ¿no? Es curioso. Entonces le hacen la inmigración al revés, o sea, tienen sus domicilios en México, por ejemplo, en la frontera con Tijuana, y bueno, para trabajar se van a San Diego, cruzan la frontera todos los días, trabajan, regresan. Pero, o sea, generalmente esto sucede al revés, ¿no? Que los mexicanos van allá hasta a trabajar en México, aunque viven en México, ¿no? Pero ahora son los estadounidenses que aplican la misma para vivir en México. Es bastante interesante. También ha habido reportes, por ejemplo, de ahorita que hay una gran escasez de fórmula para bebés, como estadounidenses cruzan la frontera para comprar la leche de fórmula para bebés.
la gasolina está más barata en México y mucho más en la frontera, pues también cruzan un montón de estadounidenses a la frontera para cargar la gasolina aquí en México. O sea, eso también sucede muchísimo. Entonces de repente sucede que México pues no está tan mal como país para los estadounidenses, al contrario, en muchas cosas, en muchos asuntos supera. Sí, claro, todavía Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, pero ya muchos estadounidenses ya dicen, bueno, está muy chido que sea superpotencia, pero vivo mejor allá en México y donde las cosas pues no están tan mal como nos dicen. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.